Hermanos, Shalom, ¿cómo están? Qué bueno poder estar reunidos en el nombre de Yeshua. Todos los que estén viendo este video, estamos en el Espíritu del Señor, compartiendo su palabra en esta noche y le agradecemos al Señor, le agradecemos por la oportunidad que Él nos da de compartir la palabra, porque si bien no nos podemos reunir en un lugar físico, en el Espíritu estamos reunidos. Así que sigamos aprovechando cada oportunidad que el Señor nos da, ¿no? No nos cansemos de nutrirnos de la palabra del Señor. Bueno, venimos compartiendo acerca del profeta Daniel, ¿sí? Hace 2 jueves atrás, que empezamos con Daniel 1, y un poco la explicación de eso que Daniel y los hebreos que estaban con él hicieron como una decisión, ¿no? Como una decisión, no como una doctrina, no como una ley, sino como una decisión, una disposición del corazón a honrar y a buscar al Señor, a no contaminarse, ¿no? Con la comida del rey de Babilonia. Y nosotros hoy lo aplicábamos en este sentido, ¿no? En el sentido de buscar al Señor más profundamente, el abstenernos de algunas comidas durante un tiempo. Y como decía recién, no como una doctrina, no como diciendo, está mal comer ciertas cosas, sino por un tiempo disponer de todo corazón, abstenernos de estas cosas para buscar al Señor, para estar más livianos también en el cuerpo, porque muchos hermanos me decían, es real, uno cuando se abstiene de comer tanta carne, de comer cosas pesadas, derivados de la leche y todas esas cosas, uno no se siente tan pesado. Le cuesta menos orar, le cuesta menos concentrarse en la palabra, le cuesta menos arrodillarse, ¿no? Y capaz que alguien puede decir, eso es un legalismo, pero la verdad que no es como un legalismo, sino que es una disposición del corazón en buscar más al Señor. Como alguna vez nos propusimos ayunar los jueves, ¿no? Y después cada uno se proponía un día, ¿no? Además del jueves, para ayunar y buscar al Señor. No es una ley, no es una doctrina, simplemente es una disposición de nuestro corazón. Así que esto es importante, hermanos, es importante cuando lo hacemos también en común acuerdo, ¿no? Con la congregación, porque sabemos que el Señor revela, ¿no? Sabemos que en Daniel 1 pasa eso. Al cabo de un tiempo dice que el Señor les dio dones, ¿no? De revelación, de ciencia, de sabiduría, ¿no? De interpretación de sueños, que era el don que tenía Daniel, ¿no? Un don que fue bastante impactante porque, como estábamos viendo el jueves pasado en Daniel 2, al rey se le ocurre una locura, ¿no? Que era que él había tenido un sueño, pero entonces le dice a los magos y a los astrólogos y a toda la gente que estaba ahí, ¿no? Que eran todos brujos y hechiceros y también mentirosos, ¿no? Le pidió que le revele el sueño que él había tenido. Entonces le preguntaron, bueno, decirnos el sueño y te decimos la interpretación. No, yo no quiero la interpretación, yo quiero que me digan lo que soñé, porque no se lo acordaba. O sea, una locura lo que pidió. Sin embargo, Daniel, que tenía interpretación de sueños, también tuvo revelación del sueño. Y Daniel fue y le dijo cuál era el sueño que Nabucodonosor había tenido, ¿no? Hablamos un poco del carácter de Daniel, de las virtudes, ¿no? Que Daniel adquirió al disponer su corazón y al buscar con amor y con entrega al Señor, ¿no? Que él fue manso, prudente, sabio, ¿no? En la manera de conducirse con todos, aún con las personas que lo venían a buscar para matarlo, ¿no? Él pudo hallar gracia. ¿Por qué? Porque lo hizo con sabiduría, con prudencia, con mansedumbre, ¿no? Y después fue y habló con el rey, ¿no? Y acá nos habíamos quedado, no llegamos al sueño y su interpretación. Nos habíamos detenido en la manera en que Daniel actuó, ¿no? Frente al verdugo que lo vino a buscar y cómo el Señor después lo termina librando a él y a todos. Todos fueron librados por esto que hizo el Señor a través de Daniel. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar en Daniel 2, que ya seguramente lo hayan leído, pero reléanlo, pongan pausa, reléanlo, ¿sí? Y vamos a leer esta vez desde el 29, ¿sí? Daniel 2, versículo 29, que dice:
Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. O sea, Daniel le estaba hablando de Yahweh, de nuestro Señor, que él le había mostrado al rey Nabucodonosor lo que iba a hacer. Bien, entonces dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. O sea, Daniel le está diciendo que Daniel no se consideraba importante, sino que lo importante era que el rey sepa hacia dónde Dios quería que camine, ¿no? Miren qué tremendo, ¿eh? Porque era un rey pagano. Era un rey que no era judío, que no era israelita, era un rey pagano, era un rey que adoraba a Baal, era un rey que no le importaba en realidad ni Israel ni el Dios de Israel. A él lo único que le importaba era cumplir sus deseos. Sin embargo, el Señor habla de Nabucodonosor como su siervo. Entonces, Yahweh manda revelación a Daniel para que le hable como un ángel, como un mensajero a Nabucodonosor y aclare este asunto, ¿no? Ahora es tremendo lo que sucede, ¿no? Dice, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen, o sea, una estatua gigante. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Así que ahí nos vamos imaginando un poco cómo era esta imagen, ¿no? Era evidentemente la imagen de un hombre, de un varón, ¿no? Entonces este varón su cabeza era de oro, ¿sí? Su pecho, ¿no? Su torso era de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas de hierro y los pies, la parte más baja, ¿no? Eran lo que sostiene todo, era barro y hierro mezclados, pero a la vez no muy mezclados porque el barro y el hierro no se mezclan. Así que dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Qué tremendo, ¿no? Que Nabucodonosor había tenido este sueño y no se lo acordaba. Él quedó perturbado en su corazón, pero no se acordaba lo que había soñado. Sin embargo, por la gracia del Señor, a Daniel se le revela completamente el sueño, ¿no? Y se lo describe todo por completo, ¿no? Le muestra el sueño en palabras. ¿Y cuántas veces el Señor ha hablado por medio de sueños a sus siervos? Hay una palabra que dice que Yahweh, nuestro Dios, no hace nada sin avisar primero a sus siervos, los profetas, ¿no? Lo que va a hacer. Y esto es verdad. En la iglesia del Señor también es así. El Señor siempre habla a sus siervos para saber cómo deben continuar caminando y hacia dónde, ¿no? Entonces, imagínense cuánto más en la vida de Daniel, que era un varón tan tremendo, ¿no? Tan dispuesto de corazón al Señor, tan correcto en honrar y adorar al Señor a la manera que el Señor le mostraba. Y estando parado delante de un rey que evidentemente su cabeza no estaba bien, su corazón tampoco, porque pedía cosas que eran imposibles. Era realmente una persona difícil de llevar, Nabucodonosor, ¿no? Era una persona que tenía un corazón muy rebelde, muy... en psicología se le dice a una enfermedad megalomanía, ¿no?
cuando las personas se creen que son Dios, ¿no? Se creen que son un Dios, se creen que la gente tiene que vivir para ellos o hacer lo que a ellos se les antoja como si ellos fueran dioses, ¿no? Y bueno, Nabucodonosor, si bien en aquel tiempo todos los reyes pensaban de esa manera, pero Nabucodonosor había llegado a cubrir con su imperio todo el mundo conocido. Entonces era una persona bastante difícil de tratar, ¿no? Y evidentemente Nabucodonosor ponía todo su empeño en lograr sus objetivos, lo que él quería, ¿no? Tanto que cuando él ve que los magos y los brujos no le podían responder lo que él quería, los mandaba a matar a todos. Los mandó a matar, no le importó nada, quedarse sin sabios, sin astrólogos, él no le importó. Lo que él quería era su capricho. En medio de todo eso, Daniel apareció para revelarle todo lo que Yahweh le había mostrado. Y lo loco es que lo que Yahweh le muestra a Nabucodonosor no es algo grato para Nabucodonosor. Pero en la locura de su mente, él termina agradeciendo la revelación. Que esto es raro, ¿no? Miren, en el versículo 36 empieza a explicar Daniel el sueño y dice: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey, ¿no? Que era lo que faltaba, la interpretación del sueño. Dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo, Yahweh, te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Comenzó Daniel hablando del rey bien, ¿no? Pero también poniéndole en claro quién es el que le había dado la majestad, el imperio, la fuerza, el poder. Que no procedían del mismo, sino que procedían del Dios Altísimo. Bueno, y le dice: y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. De la estatua que habíamos descrito hace un ratito, la cabeza de oro era el rey Nabucodonosor, Babilonia, ¿sí? Dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿No? Hasta ahí. Daniel estaba describiendo lo que iba a suceder desde ese momento en adelante. Él describió a Babilonia como la cabeza de oro, ¿no? El imperio que mejor había logrado dominar todas las cosas, ¿no? El oro es el metal más precioso, el más valioso, ¿no? Así era el imperio de Nabucodonosor. Dice que después iba a levantar otro reino, pero que ya no iba a ser como el reino de Nabucodonosor, ¿no? Y nosotros entendemos, porque hay profecía también en el libro de Daniel acerca de las bestias que él ve, que eran también estos imperios, estos reinos, ¿no? Donde se ve a Nabucodonosor como la cabeza de oro, al próximo reino que fue Medo-Persia, ¿sí? Como un reino representado por la plata y con la parte del torso. Después aparece otro reino inferior que era de bronce, o sea, un metal menos valioso que el oro y la plata, ¿no? Y que representaba el vientre y los muslos, ¿no? Y después vemos las piernas siendo de hierro, que es el metal menos valioso de estos, ¿no? Hasta el día de hoy es así. Y el hierro eran las piernas, y los pies estaban hechos de mitad hierro y mitad barro, ¿no? De todo esto lo más despreciable es el barro, ¿sí? Porque ni siquiera es un metal el barro, así que no tiene un valor, ¿no?
Bien, entonces ahí empieza a explicar Daniel, ¿no? Punto por punto. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. O sea, el reino de Nabucodonosor había logrado una excelencia como gobierno, ¿no? Como poderío. Después venía un reino menor, que no iba a ser tan fuerte, era de plata, ¿no? Y después iba a venir ya un reino de bronce que no iba a tener ni el poderío, ni tampoco la fuerza, ni la majestad, ni la gloria que tenía la Babilonia. Ahora lo loco es que Babilonia es la cabeza y está sostenida por el torso. Y después ese torso está sostenido por los muslos, que son de bronce. Y por último, todo esto está sostenido por las piernas, que son de hierro, pero lo tremendo es que esas piernas tenían pies, mitad de barro y mitad de hierro. Así que era evidente que en realidad era en parte fuerte y en parte frágil. Lo que sostenía a lo largo del tiempo ese imperio iba a ir cambiando, tanto de gobierno, ¿no? De emperadores, de reyes, pero también su fortaleza iba a ser cada vez menos, hasta llegar a tener fragilidad, ¿no? Así pasó, porque el poderío que tuvo Nabucodonosor, Babilonia, no fue el que tuvo Medo-Persia, porque era un reino dividido, Medo-Persia, ¿no? Eran los medos y los persas. Y hubo un momento en donde eso se quebró, ¿no? Y después llegaron los griegos, ¿no? Y los griegos tuvieron poderío, coparon todo, ¿sí? Pero ellos empezaron a debilitarse en cuanto a lo económico, en cuanto a cómo, al colapso que se fue dando en el reino, porque ellos no sabían cómo mantener unido al imperio, no lo lograban. Había muchas revueltas, había muchas sublevaciones en muchos lugares, entonces el reino se iba dividiendo y rompiendo. Pero después llegó Roma, y cuando llegó Roma, ahí fue el momento donde el hierro pasó a ser un metal que le daba poderío a Roma por las armas que lograron armar, pero después dice que era en parte fuerte y en parte frágil como el barro, porque había algo que no lograba que Roma se mantuviera unida. Y eso es lo que pasó según la historia, ¿no? Roma, por la locura de sus reyes, por la perversión de sus reyes y de sus gobernantes y del pueblo, por el pecado y por la inmundicia que hubo, por lo inmundo y por lo común, por lo vil, Roma terminó cayendo, ¿sí? Hasta tuvieron un emperador como Nerón que terminó quemando todo, ¿no? Por su locura que tenía. Entonces ahí nos damos cuenta que realmente Roma es este último imperio que aparece. Roma vendría a ser las piernas, pero los pies, mitad barro, mitad hierro, tiene que ver con algo que se produjo desde Roma, ¿no? Que fue tomar el paganismo y mezclarlo, ¿no? con el cristianismo. Y eso produjo que todo se derrumbe, ¿no? Porque no se puede tomar el nombre de Dios en vano. Y pasa algo tremendo, ¿no? En el versículo 44 viene la explicación de esa montaña de donde es tomada una piedra y esa piedra derriba todo y esa piedra se convierte en una montaña que ocupa todo el mundo, ¿no? Dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano,
la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Lo que le quiso decir Daniel es que todo lo que Nabucodonosor estaba tratando de sostener, que era la cabeza de oro, y que ese torso de plata después tomó lugar de la cabeza y sostuvo la parte de esa ideología, de esa filosofía, de esa religión, de esa manera de hacer las cosas, parte estuvo en ese torso, parte estuvo en esos muslos y parte estuvo en esas piernas. Era todo parte de un mismo plan, diabólico, obviamente, ¿no? Plan humano, un plan carnal y diabólico, ¿no? Para someter a los pueblos de la tierra. Todo lo que Satanás había propuesto, dice que en un momento Dios iba a levantar un reino que iba a ser para siempre y que iba a desmenuzar todo este reino. Hermanos, está hablando de Yeshua y está hablando de la iglesia del Señor, del pueblo de Israel como el Israel espiritual de Dios, ¿no? Ese pueblo, ese reino que vino a instaurar el Mesías Yeshua, del cual nosotros somos parte, que somos el reino de la luz, ¿sí? Dice que la piedra que fue tomada no fue cortada con mano humana, sino que Dios mismo tomó del monte. Hermanos, Yeshua es ese monte y es esa piedra, ¿no? Yeshua es Dios hecho hombre. Qué tremendo que en esta profecía ya nos está dando a entender que Yeshua no es otra cosa, sino que Yeshua es la manifestación de Yahweh en la tierra. Porque el monte es Dios, de donde es tomada esa piedra. No lo hizo mano humana, sino que Dios mismo se hizo hombre. Y vino a la tierra, y ¿recuerdan en qué momento Yeshua desmenuza toda esta estatua? Cuando Satanás lo tienta en el desierto. Cuando Satanás lo tienta en el desierto, lo lleva a un monte alto. Escuchen, lo lleva a un monte alto. Y en ese monte alto le muestra la gloria de todos los reinos de la tierra. Y le dice, toda esta gloria me es dada a mí. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿No es el mismo espíritu que habitó en Nabucodonosor? Ese espíritu de maldad, ese espíritu de egoísmo, ese espíritu que va en contra de Dios. El espíritu de Satanás hablándole a Yeshua, diciéndole, yo te puedo dar toda esta gloria que me es dada si vos te postrás y me adorás. Hermano, pensalo por un segundo. Yeshua fue llevado a un monte alto. El monte, de lo que está hablando Daniel, un monte. Y dice que del monte fue tomada una piedra, Yeshua. En el monte esa piedra desmenuzó el plan de Satanás. Porque en ese momento él con la palabra, ante la tentación de no tener que ir a la cruz para recibir gloria, él dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En ese momento el plan de Satanás se desmenuzó. Y desde ahí en adelante Satanás trató de matar a Yeshua en todo tiempo. Lo tremendo es que el plan de Satanás, el supuesto plan de Satanás, terminó siendo la manera en que se cumple el plan de Dios. Dios manejó todo siempre. En todo tiempo Dios tiene el control de todas las cosas. Aun cuando parece que el enemigo tiene el control, sobre el enemigo está Yahweh manejándolo todo. Y él permitiendo o no permitiendo, Satanás no puede mover un dedo si Yahweh no le permite. Y cuando Yahweh le permite, es porque Dios tiene un plan. Él tiene pensado hacer algo. Cuando Satanás mueve los corazones de los fariseos, de los escribas, del sumo sacerdote y de los sacerdotes y de los romanos y de los judíos en contra de Yeshua y de todo lo que tenga que ver con Yeshua, en realidad eso era para confirmar el plan. Cuando Yeshua está en la cruz y pide perdón por nosotros, porque él dice no saben lo que hacen, y él dice
en tus manos encomiendo mi espíritu, y dice que Él expira y dice, consumado es. Entonces la pregunta es, ¿qué es consumado ahí? Este plan. Lo que dijo Daniel, que por medio de esa piedra cortada no por mano de hombre, sino que era Dios mismo, a Dios nadie lo creó, a Dios nadie lo hizo, a Yahshua nadie lo formó. Él es Dios hecho hombre. Entonces, esa piedra desmenuzó el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro cocido. Todo fue desmenuzado por esa piedra. Hermanos, somos parte de un reino que ha destruido el plan de Satanás. Somos parte del reino de aquel, del único que pudo destruir el plan de Satanás para tu vida. Satanás tenía pensado hacer de vos hierro y barro cocido. Te quería hacer parte de un reino que ya fue destruido. Y nosotros pensábamos que todo eso era algo. Hasta que vino el Señor a nuestras vidas y desmenuzó todo eso para sacar a la luz cuál es el verdadero reino que permanece para siempre. El reino de las tinieblas fue destruido. El reino de la luz es el que permanece para siempre, porque las tinieblas no pueden permanecer cuando hay luz. Y eso es lo que hay hoy en nuestras vidas, hermanos. Miren qué tremenda la revelación de Daniel, porque Daniel habló cosas que él después no vio, porque él murió. Al cabo de unos años murió. Pero él profetizó lo que nosotros estamos viviendo hoy. Que Dios instauró un reino en la tierra que no va a ser nunca removido. Que no va a pasar a otro pueblo, como pasó con Babilonia, que después vino Medo-Persia, después vinieron los griegos, después vinieron los romanos. Este reino, el reino de la luz, el reino de los cielos, no es conmovible, no se puede perturbar, no se puede conmover. El reino de los cielos permanece para siempre. Aunque le hayan hecho violencia a los que somos del reino de los cielos, no pueden quitarnos la vida eterna si nosotros permanecemos en el reino de Dios. Por eso, hermanos, es tremenda esta palabra, porque para los que son espirituales, para los que buscan al Señor, esta palabra tiene un peso tremendo. Nosotros somos eternos en Dios. Nuestra vida no es acá en la tierra solamente. Nosotros sabemos que tenemos vida eterna. Y eso nos da una fuerza y una esperanza tremenda que la gente que no tiene el Espíritu Santo no la tiene. Porque para los del mundo la vida hay que vivirla ahora y hay que hacer todo ahora. Y Yahshua decía, el tiempo de ustedes es siempre, siempre está presto. Pero mi tiempo no ha llegado aún, porque nosotros sabemos que fuimos puestos en la tierra para cosas determinadas por Dios, no para lo que nosotros queremos. Los que estuvimos delante de la muerte y le hemos dicho al Señor, Señor, ahora entiendo de que mi vida ya no me pertenece, sino que mi vida te pertenece a vos. Hacé conmigo tu voluntad y lo que vos quieras, y ya no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Cuando vienen las pruebas, agachamos la cabeza, oramos, nos inclinamos delante del Señor y recordamos de dónde nos sacó el Señor. Recordamos que no somos nuestros, que le pertenecemos a Él, que no importa las pruebas por las que vamos a pasar, que no importa que no haya trabajo, que no importa que no tengamos lo que queremos, que no importa que no nos traten como esperamos que nos traten, que no importa todo eso. Lo que importa es agradar a Dios, porque ya estuvimos delante de la muerte, hermanos. Y el Señor nos rescató de ahí. Cuando tenemos en cuenta de que no nos pertenecemos a nosotros, porque Dios nos rescató, porque Yahshua pagó por nosotros, entonces nos volvemos muy valiosos en el reino de los cielos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ya no estamos considerando importante lo que queremos, sino que estamos dispuestos a dar todo por hacer la voluntad del que nos eligió. La pregunta es esa para vos en esta noche y para mí también. Nabucodonosor buscaba su propio ego, buscaba su propio reconocimiento, buscaba su propio poder, su propia gloria, su propia majestad, su propia riqueza. Daniel solo buscaba ser reconocido en los cielos por el Señor.
Daniel lo único que quería era agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y él le dio una palabra durísima a Nabucodonosor, porque le dijo, todo lo que vos estás haciendo y todo lo que hagan los que vengan después de vos va a ser destruido. Le quiso decir, vos no sos Dios, Nabucodonosor. Hay un solo Dios del cual procede la fuerza, el poder, la gloria, la riqueza, la majestad. Si Él te lo dio es por decisión de Él. Él sabe por qué lo hizo. Pero lo único que te queda, Nabucodonosor, es convertirte en un siervo. Dejar de creerte el Dios en la tierra y convertirte en un siervo del Dios de los cielos. Qué tremendo es eso, ¿no? Qué tremendo tener que decir una cosa así delante de un rey. Pero Daniel estaba dispuesto a todo porque Daniel amaba más a Dios que a las cosas del mundo. Daniel prefería no comer la comida del rey con tal de ser bien visto por el Señor. Daniel dejó de lado toda fama y toda riqueza con tal de ser bien visto por el Señor. Y cuanto más Daniel se negaba a las cosas que el rey le quería dar, más Dios lo engrandecía en el reino de los cielos. Hay una palabra en una parte de Daniel, del libro de Daniel, en que a él se le aparece un varón, el varón Gabriel, ¿no? Y él viene y le habla y le dice que él es muy amado. ¿Muy amado dónde? Muy amado en los cielos. Yo te quiero decir, hermano, hermana, en esta noche sos muy amado en los cielos por el Señor. El Señor sabe tus luchas, sabe tus guerras, tus batallas. El Señor sabe las cosas que te toca enfrentar cada día. El Señor conoce tu historia. El Señor también sabe las cosas que has dejado por buscar al Señor. El Señor sabe cuánto te ha costado abstenerte del pecado, abstenerte de todo mal, de todo vicio, de todas las cosas en las que andabas antes. El Señor sabe. Pero como a Daniel, el Señor hoy te dice que te ama y que Él está con vos, que no tengas miedo de hablar delante de quien tengas que hablar y dar testimonio delante de quien tengas que dar testimonio de la verdad. Decir la verdad por encima de todo lo que Satanás quiera proponerte. Que siempre valga más para nosotros decir la verdad del Señor. Que siempre valga más para nosotros el plantear lo que va a salvar las almas, no decirle a la gente lo que quiere escuchar, sino lo que necesita escuchar, la verdad. La verdad te salva. El deseo de los hombres los lleva a la perdición, pero la verdad de Dios salva las almas que se arrepienten. Entonces, tenemos que concentrarnos en esto, ¿no? Y miren, Daniel no tuvo miedo de hablar la verdad. Y él clamó, ¿se acuerdan? Cuando leyeron la parte anterior, dice que se juntaron y clamaron misericordia. Clamaron misericordia. Es tiempo de clamar misericordia al cielo para que las almas se salven, para que crean la verdad, porque lo que le cuesta a la gente es creer la verdad. La gente está dispuesta a creerle a un chanta, a un curandero, a un brujo, a un pai, a lo que sea, porque le dicen lo que quieren escuchar. A la gente lo que le cuesta creer es la verdad que los va a salvar. Hermanos, tenemos que clamar misericordia por las almas para que se salven. Clamar por esos que se parecen a Nabucodonosor, para que se puedan salvar y reconocer a Dios. Pero mirá qué tremendo, ¿no? Daniel no tuvo miedo de decir la verdad, aunque era dolorosa y dura. Y en el 46 dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Mirá, hermano, qué tremendo. Que cuando vos decís la verdad, si esa verdad impacta en ese corazón, esa persona es quebrantada. No tengas miedo de decir la verdad, porque si es Dios el que te manda, hasta un rey se quebranta y se humilla. Y dice que mandó que le ofreciesen presentes e incienso. O sea, esto es lo que se le daba a Dios. Presentes, ofrendas, holocaustos e incienso. El incienso es algo que se le ofrendaba a Dios, ¿no? Se quemaba incienso y el humo subía delante de la presencia de Dios. Miren qué tremendo lo que hace Nabucodonosor.
Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Hermano, hermana, tenemos que tomar una decisión en este tiempo. ¿Vamos a decirle a la gente la verdad? ¿O vamos a querer caerle bien a la gente? Porque si le queremos caer bien a la gente, no vamos a agradar a Dios. Pero si a la gente le decimos la verdad, entonces vamos a estar agradando a Dios y salvando almas del infierno. Este es tiempo de que como iglesia seamos como un profeta. Somos el cuerpo de Yeshua. No como la estatua de Nabucodonosor, ¿no? Que tenía la cabeza de oro y después iba bajando de calidad hasta que los pies eran algo que no podía sostener la estructura. El cuerpo de Cristo es unánime, porque el Espíritu Santo está en todos, desde el dedo meñique del pie hasta la cabeza que es Cristo. Todo está sostenido, todo está formado por la verdad, por la justicia, por el gozo y por la paz que solo da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que da vida a la iglesia. Es lo que sostiene a la iglesia. La palabra de Dios es el alimento de la iglesia. Si yo dejo de comer la palabra, entonces me debilito. Si yo dejo de depender del Espíritu Santo, me debilito, me muero. Y hermanos, nosotros tenemos que ser un cuerpo. Si alguno viene en estos días medio débil, busque al Señor. Si alguno viene medio débil, piensa, hermano, hermana, que a lo mejor se ha metido en tu corazón una bronca, un rencor, un odio, una falta de perdón. Se ha metido en tu corazón un egoísmo, se ha metido en tu corazón un mal pensamiento contra alguien, se ha metido en tu corazón un celo, una envidia, un pensamiento impuro. Entonces, hermano, en el nombre de Yeshua, yo te exhorto en esta noche para que vos empieces a batallar contra esos pensamientos. En el nombre de Yeshua, y digas como dijo Yeshua en el monte alto ese: Satanás, vete de mí, porque al Señor tu Dios solamente adorarás y a Él solo servirás. Esa es la manera de batallar, con la palabra de Dios. Y con seguridad de que nosotros resistimos al diablo y él tiene que huir. Dice la palabra que en ese momento Satanás le dejó por un tiempo. Se fue, escapó, porque Satanás no resiste la verdad. Satanás no resiste la palabra de Dios. Satanás no puede contra los hijos de Dios cuando los hijos de Dios toman la espada del Espíritu en su mano para pelear contra Satanás. El problema es que muchas veces guardamos la espada y la tenemos enfundada y entonces no peleamos, sino que nos callamos la boca y dejamos que el enemigo nos llene la cabeza de mentiras. Pero nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios y creerle a la palabra de Dios. Y esa es la manera de destruir toda artimaña del enemigo. Nuestras armas, hermanos, son espirituales, no carnales. No lo vamos a solucionar con cosas materiales. Los problemas nuestros no se solucionan con cosas materiales ni sentimentales. Nuestras cosas se solucionan con la palabra de Dios, con la fe, con la obediencia, con el amor, con el perdón, con la gracia, con la justicia de Dios, con el amor y con la misericordia. Y esa es la manera que tenemos que caminar en el camino del Señor. Y desechando todo miedo, desechando toda duda. Yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez el Señor te falló? ¿Hubo alguna vez que el Señor te haya fallado? ¿O que Él te haya prometido una cosa y no la cumplió? Porque muchas veces somos nosotros que nos creemos que Dios tiene que hacer cosas y no, Dios no tiene la obligación de rendirme cuentas a mí.
Pero todo lo que está escrito Él lo va a cumplir. Yo te lo puedo asegurar, hermano. Yo hace 30 años que conozco al Señor, desde los 12 años. Y te puedo asegurar, Dios jamás falló en algo que Él dijo. Toda palabra que Él dio a mi vida, Él la cumplió. Yo esperé y a su tiempo Él cumplió, porque Él es Dios por encima de todos los dioses y Él es Señor de los reyes. Él pone y quita reyes, Él es el que decide sobre los reinos, Él es el que hace maravillas, Él es el que revela cosas que están ocultas, misterios, y Él es el que cumple promesas imposibles para los hombres de cumplir, pero para Dios no hay nada imposible. Por eso te pregunto, ¿vas a dudar del Señor? ¿Vas a dudar de lo que Él dice en su palabra? ¿O le vas a creer de todo corazón y te vas a tomar y aferrar de la palabra de Dios y vas a caminar por fe en una palabra que Él te dé? Muchos dicen que los evangélicos, los cristianos, los que somos hijos de Dios, estamos locos. Hermano, seas evangélico, seas cristiano, seas hijo de Dios, como te quieras llamar, pero más allá de una denominación bautista, pentecostal, la Asamblea de Dios, mesiánico, no. O sea, el Hijo de Dios camina como Yeshua, por la palabra. Claro, somos locos. Caminamos por lo que no vemos. Caminamos por fe. Caminamos creyendo por lo que nos fue dicho, por lo que escuchamos de la boca de Dios. Por eso Yeshua nos enseñó cómo batallar contra el enemigo. Cuando Él tuvo hambre, después de ayunar 40 días y 40 noches, creo que ninguno de nosotros hemos ayunado cantidad de días, pero cuando Él tuvo hambre, que era lógico, yo hubiera tenido hambre el primer día del ayuno, pero Él al día 40, cumpliéndose una etapa en la vida de Yeshua, tuvo hambre y Satanás vino a tentarle. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Cuántas veces Satanás viene a decirte, pero si sos hijo de Dios y mirá, al final te estás muriendo de hambre? ¿De qué te sirve ser hijo de Dios? Si al final no tenés nada de lo que te gusta, nada de lo que querés. Entonces Satanás viene y te dice, bueno, si sos hijo de Dios, hace que esta piedra se convierta en pan. Esas son obras de la carne. Satanás viene a tentarte con las obras de la carne. Pero Yeshua hizo algo que nunca había hecho nadie hasta ese momento y le dijo, citando la Torá, citando la palabra de Dios. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Hermano, hermana, ¿estás dispuesto a vivir en este tiempo? Ya no de las cosas que viviste hasta acá, sino a vivir de toda palabra que salga de la boca de Yahweh. Daniel vivía por la palabra. Y el Señor lo sustentó, porque Daniel estuvo hasta el reinado de Ciro el Persa. No solo en el reinado de Nabucodonosor, siguió, porque el Señor lo sustentó con su palabra. Yo te invito y te desafío a que hoy le digas al Señor, Señor, dame una palabra. Yo voy a vivir por esa palabra que vos me des. Y el Señor va a hablar a tu corazón y te va a revelar. ¿Ya dispusiste tu corazón a abstenerte de tanta comida, de tanta glotonería, de tantos sabores, de tanta azúcar, de tanto esto y de tanto lo otro, y de la grasa y de la carne y de todo lo que nos gusta, de todo lo que le gusta a la carne? ¿Ya empezaste a abstenerte? Bueno, ahora decirle, Señor, estoy preparado para recibir tu palabra. Necesito una palabra. Quiero vivir por tu palabra. El Señor te va a hablar, hermano, hermana. Yo lo sé. El Señor va a traer revelación como lo hizo con Daniel, para que hables solo la verdad del Señor y andes por esa palabra todos los días de tu vida. Hermano, hermana, viene el tiempo en que vamos a ver cómo el imperio de Satanás se cae delante de la manifestación de Yeshua. Cada día falta menos.
No te desanimes, no te desalientes. Que Satanás no venga con esas tentaciones baratas a querer que cambies la gloria de lo espiritual y celestial por esta gloria que dura muy poco, terrenal. Amén. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? A dejar todas las riquezas, la fama, la gloria y las cosas que el mundo te pueda ofrecer con tal de llegar al cielo y de tener tu corona y de tener tu promesa cumplida y de tener esa recompensa en los cielos? Entonces armate de paciencia, llenate de sabiduría, llenate de la palabra, porque eso, amar a papá por encima de todas las cosas, amar a tu prójimo como a vos mismo y andar en los mandamientos de Dios, eso tiene recompensa en los cielos. Hermano, hermana, que la paz del Señor sea con vos, sea en tu familia, sea a tu alrededor y que lleves esa paz a todos los que te rodean. Que así sea. Los amo mucho, los extraño. Estamos acá con mi hermano Ezequiel. ¿Venías? Hermanos, shalom, Dios los bendiga. ¿Cómo andan? Así que, hermanos queridos, así permanezcamos. Pase lo que pase, permanezcamos en el camino del Señor. En la roca eterna, hermano. Amén. Amén, firmes. Aquí está firme porque la voz yo estuve en ese momento de que Satanás me quería comer el cerebro y acá estuvo mi hermano, me lo trajo a Jesús, me lo trajo a mi hermano y lo estuvimos orando y gracias a él se fue todos esos pensamientos que él quiere poner en nuestra cabeza de maldad, de resentimiento. Así que confiemos en él que él nos va a sacar de todo esto. Amén. 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 Los amamos mucho, nos estamos viendo, nos estamos hablando y como dijo recién ese, ¿no? Hay momentos que necesitamos ayuda, busquemos ayuda. Amén. Busquemos ayuda porque el Dios del cielo, el Altísimo, Yahweh, Adonai, Él está con nosotros. Si nosotros clamamos a Él, Él escucha y manda el socorro. Amén. No nos dejemos estar, hermano, no dejemos que Satanás nos coma la cabeza. Cuando vemos que estamos por caer, busquemos un hermano, busquemos de Dios primeramente y busquemos un hermano para que nos ayude con la palabra a salir adelante. Amén. 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 Shalom, hermanos. Shalom, hermano.